Bienvenido de nuevo, ya estamos aquí de nuevo para hablar sobre algunos consejos de composición tipográfica. El primer consejo es que corrijas el kerning cuando trabajes con palabras. Sobre todo que hagáis un buen trabajo de kerning, los logos se nota que están bien hechos. Fijaos en este ejemplo, esto es un póster, como esta tipografía que es tan llamativa, que pone psicosis, hay un mal trabajo de kerning. La S y la I están muy separadas con respecto a la S y la P, tanto en el primer caso como en el segundo caso. Y es lo que os digo, que hay tipografías que no están desarrolladas por buenos tipógrafos y no disponen de un buen trabajo de kerning. Con lo cual, si vamos a utilizar esas tipografías, pues como mínimo hacer un arreglo de eso. Mismo en señalética es habitual los errores de kerning. Eso es porque, evidentemente, muchas veces los obreros pues cometen ese tipo de errores. Entonces siempre hay que estar un poco vigilante, ¿no? en estas cosas. Haz un buen trabajo también de espacios entre letras y entre líneas. ¿Qué significa esto? Que tengamos compensados esos espacios. Veamos este ejemplo. Como en este póster hay un mal trabajo de espacio entre letras, entre palabras y entre líneas. Los espacios entre letras, palabras y líneas tienen que estar compensados. No puede ser que en la palabra marzo la M y la A estén más separadas que el espacio que haya entre la línea. O sea, que el espacio que hay entre la M y el 2. Eso no puede ser, porque visualmente queda descompensado. Aparte de que leeríamos M2 por proximidad, no marzo, ¿no? Entonces, si hacéis estas cosas, intentar ajustar los espacios para que queden totalmente cuadriculados, pues marzo en este caso debería ser más grande para evitar el espacio ese tan separado entre la M y la A y sucesivamente. Otro consejo es que disminuyas el interletrado y la interlínea en los cuerpos grandes. Como ya os comenté, cuando trabajamos con tipografías grandes, el espacio entre las líneas hay que disminuirlo. Ya no es el 120% respecto al tamaño de la letra, sino que se reduce. Y cuanto más grande sea ese texto, más habrá que reducirlo, porque queda desajustado. Tenemos aquí algunos ejemplos, como en este texto de editorial, los espacios están compensados. O sea, hay un buen ajuste de interlínea. O aquí también, ¿no? Cómo creamos esa cohesión con los tamaños grandes y ajustando bien esos espacios entre las líneas. No inclines letras a la izquierda ni compongas en vertical palabras. Esto es un consejo que os doy. Sobre todo lo que es inclinar el texto a la izquierda. Sobre todo, si necesitáis inclinar el texto, es mejor siempre a la derecha, que es lo que estamos habituados, a las itálicas. Si tenemos que girar el texto a la derecha, habría que hacerlo utilizando el peso o el estilo de la cursiva. Por favor, no utilicéis los efectos de InDesign o de Illustrator o de Photoshop, que lo que hace es inclinar la letra, porque es deforma y da un aspecto que no es el que debería dar. Entonces, si necesitáis inclinar el texto a la derecha, utilizar las cursivas, que es para eso. No es recomendable utilizar la inclinación a la izquierda, a no ser que sea un motivo totalmente justificado. Lo mismo para las composiciones verticales. Pueden provocar errores de composición. Fijaros que la M es muchísimo más ancha que una A o que una I, que una L, y crea esas descomposiciones con los espacios, sobre todo cuando trabajamos mayúscula y después minúscula. Funciona un poquito mejor con la mayúscula, pero sigue sin acabar de funcionar. ¿Por qué? Porque las letras, hay tipografías que no ocupan lo mismo. Si queréis hacer este tipo de composiciones, lo que deberíais seleccionar, por el motivo que sea, deberíais seleccionar una tipografía monospace, que en este caso podría quedar mejor la compensación de los espacios y la composición en vertical. Otro consejo que os digo es que no hagáis más grande la letra en una misma línea si no es necesario. Esto es muy habitual en los que se inician en el diseño. No sé por qué, de dónde la han visto, dónde la han sacado. Pero por favor, lo que yo digo es que no metáis capitulares, o sea, no hagáis letras más grandes en una misma línea si no es necesario. Por ejemplo,
Aquí tenemos el logotipo de un musical que se llama Hoy no me puedo levantar y no entiendo nada de los cambios de tamaño y tipográficos que ha realizado el diseñador para crear este logo. Fijaros que la O es más grande, que no entiendo por qué, y además hay un cambio de color que tampoco entiendo por qué. La M hay un cambio tipográfico que tampoco lo entiendo por qué, y además hay un cambio de tamaño también y un cambio de color. De repente abajo la N es más pequeña, la R es más grande. Hay un problema de kerning entre la N y la T. Esto es un mal trabajo tipográfico. Podría estar muchísimo mejor si se hubiese trabajado con un poco más de intención la composición. Entonces, por favor, estas cosas no las hagáis. Y ya menos si sustituís una letra por un logo o por un objeto o por lo que sea, todavía es muchísimo peor. Las letras deben ser letras, no deben ser objetos, a no ser que esté totalmente justificado. ¿A qué me refiero? Que no me gustaría ver logos en el que pongan motor y las O no sean O, sino sean ruedas de coche. Esto tienes que saberlo hacer muy bien para que te quede bien. Intentar no hacerlo, sino buscar otra idea. Está como muy ya trillado y está como muy... Bueno, yo creo que ya es desfasado y de mal gusto. No lo hagáis.